En la última semana, algunos activos del sector financiero han presentado balances y como vemos hay bastante rojo en el mercado ahora mismo. Entonces en este video vamos a ver si hay algunas oportunidades para acumular para el largo plazo en tres activos de este sector. Así que comenzamos. El primero de ellos es JP Morgan, que en el último mes está bajando un 2%, pero en el último año ha subido casi 23%, lo cual ha superado las rentabilidades del S&P 500. En los últimos 5 un 126% y en los últimos 10 450%. Lo cual es bastante interesante. Como vemos, actualmente se encuentra en el rango alto de las 52 semanas, es decir que podríamos estar hablando de una oportunidad única para acumular este activo. Ha presentado balances el 13 de enero de este año y no ha cumplido con las expectativas de los analistas, por 0,23 centavos por acción. Como vemos, el último trimestre de 2025 han fallado en las estimaciones, pero en las anteriores 3 las han superado tranquilamente. Se espera que en las próximas 4 también lo hagan y que superen las expectativas de los analistas en un 5, en un 8, en un 8 y en un 15%. Si nos fijamos en lo que estiman los analistas, vemos que el beneficio por acción para diciembre de 2027 debería ser de $23,07 por acción, lo que representaría un 7,28% de aumento de manera interanual. Si vemos su valoración, en los últimos 12 meses, un PE de 15.84, por encima de lo que es el sector financiero y por encima de lo que es el promedio de los últimos 5 años. Estaríamos pagando un premium de 35% a precios de hoy. Y si vemos el forward PE, 14.53, lo mismo por encima del sector y por encima del promedio de los últimos 5 años. Algo interesante es el PEG, el Price to Earnings Growth, de 1.77, como sabemos en el canal nos gusta que sea menor a 2, lo cual reflejaría un buen ratio precio-crecimiento. Y si hablamos de crecimiento, vemos que este año han estado neutral prácticamente, menos del 1%, han aumentado sus ingresos y para el próximo año se espera que lo aumenten en un 4,20% por debajo del sector y por debajo del promedio de los últimos 5 años, lo cual no es una buena señal. Aún así, los analistas estiman un crecimiento de sus beneficios por acción del 8,2% por año de cara a los próximos 3 a 5 años, lo cual tampoco es muy interesante. Si nos vamos a la Stock Screener, vemos que sus beneficios por acción se encuentran en máximos históricos, lo mismo los ingresos por acción, pero no así el flujo de caja libre por acción, que ha dado negativo en $14,62 este año. Las acciones en circulación han ido declinando en la última década, como vemos tienen un programa de recompra de acciones bastante activo y pagan un dividendo que ahora lo vamos a ver es bastante interesante. El Return on Invested Capital del 5% no es muy atractivo y está lejos de su máximo histórico que fue del 5,6%. Como vemos tienen un dividendo bastante interesante, un dividend yield del 1,86%, lo cual representa un pago de $5,8 por acción y lo aumentan en un ratio bastante significativo, 13% en los últimos 10 y un 10% en los últimos 5, y como vemos en el gráfico se puede ver claramente el aumento del dividendo año tras año. El Free Cash Flow Payout Ratio no le tenemos que prestar atención cuando hablamos de entidades bancarias. Lo que sí tendríamos que ver es el payout ratio normal, es decir, el que sale de los ingresos, el que sale del revenue, el cual es del 27%, muy saludable. El dividendo es algo que me gusta mucho de esta acción y es algo que también hay que tener en cuenta a la hora de comprarla. Como vemos, el dividend yield está rindiendo por debajo de lo histórico, lo cual puede significar que esté sobrevalorada el precio de la acción, y lo mismo tenemos de este lado con el forward PE, que estaría cotizando por encima del promedio de los últimos 5 años. Si nos fijamos en la eficiencia, vemos que han acelerado el crecimiento de sus ingresos a un 13,7% por año en los últimos 5 años, de lo que venían haciéndolo en la última década, lo cual es sumamente positivo. Pero la red flag es que sus costos han aumentado significativamente, lo cual ha hecho que sus márgenes decaigan. Como vemos, el promedio de los últimos 10 años era del 80%, lo cual es excelente, y el actual es únicamente del 58,6%, y como vemos en el gráfico, claramente se han aumentado muchísimo sus costos, pero no creo que sea un problema para largo plazo, porque si los ingresos vienen creciendo a este ritmo, creo que puede ser totalmente sostenible. El net income, es decir, el beneficio neto, es de casi 10%, muy parecido a lo que es el promedio histórico, lo cual también es una buena señal de estabilidad. Como sabemos, estos bancos son bastante antiguos, tienen muchísimos años de trayectoria, han superado crisis extraordinarias como la del 2000 o peor aún las del 2008, así que tienen una capacidad de resiliencia increíble. Actualmente somos 629 suscriptores en el canal. Recuerden que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores les voy a estar enseñando y compartiendo mi planilla de Discounted Cash Flow Analysis para que ustedes puedan valorar las acciones del mismo modo que yo lo hago y que lo hacen grandes inversores conocidos como Warren Buffett, Peter Lynch o Benjamin Graham. Así que ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita. Ahora sí, si nos vamos a nuestra Stock Valuation para valorar el precio intrínseco
de JP Morgan. Estas entidades financieras tienen un método distinto de valoración, no pueden ser valoradas con un Discounted Cash Flow Analysis porque el precio estaría muy arriba. Lo que vamos a hacer va a ser utilizar tres valoraciones, las cuales son la valoración de Graham, la valoración múltiple y el Dividend Discount Model. En una valoración múltiple, si lo comparamos con Citigroup y Bank of America, otros dos bancos bastante interesantes, nuestro precio intrínseco sería de $305 aproximadamente, y en un Dividend Discount Model con una tasa de crecimiento del dividendo del 6,5% llegaríamos a un precio intrínseco de $412 por acción. En una valoración de Graham ponemos los estimados del beneficio por acción por los analistas, una tasa de crecimiento que como vimos era del 8%, lo dividimos por el rendimiento de los bonos americanos y llegaríamos a un valor intrínseco de $265. Estos tres modelos, como vimos, promediados nos daría un valor intrínseco final de $327 por acción. Actualmente significaría un 4,5% de margen de seguridad, pero si quisiéramos uno del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $294 por acción. Lo interesante es lo que estima Wall Street que suceda en los próximos 12 meses, un upside del 10% en el precio de la acción hasta los $345, es decir, otro upside bastante lindo y que como vemos hace algunos días estuvo a $306, actualmente ya subió hasta los 312, es decir que si hubiéramos comprado en este rango de aquí tendríamos obviamente mayores beneficios. Si nos vamos al túnel azul vemos que el precio está cotizando por encima del mismo, lo cual podría significar que esté sobrevaluado. El precio esperado es de 247 a $302 y como vemos luego del día de la liberación de Donald Trump con los impuestos y las tarifas, se ha mantenido en ese rango por encima del túnel, cotizando en un premium. En los últimos 10 años vemos que luego del bear market de 2022 ha cotizado por debajo, pero luego nunca más ha dejado de subir y el precio intrínseco tampoco, lo cual es una gran señal. Así que déjenme en los comentarios qué opinan de JP Morgan. Yo creo que es uno de los mejores bancos del mundo sin ningún tipo de duda y queda en cada uno si quieren pagar un poquito de premium o si quieren aguardar para comprar con un margen de seguridad un poco más amplio. Ahora sí, pasamos a la siguiente de las acciones. La próxima acción es Bank of America, que en los últimos 5 días ha bajado un 4,2%, la podríamos haber encontrado en $51,81 en su mínimo, pero luego ha remontado un poco hasta los precios actuales de casi $53. En el último año ha subido un 13,5%, en los últimos 5 un 61% y en los últimos 10 un 290%. Pero algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta es que luego de tocar fondo en el 2008 por la crisis financiera, en los $3,95, ha podido recuperar este año el mismo precio de acción de antes de suceder la crisis, los $55 aproximadamente, como vemos en esta línea de por aquí. Es decir, que si vos compraste una acción en el 2007 y holdeaste hasta el día de hoy, tendrías retornos neutrales. Si nos fijamos los earnings, como vemos, han superado las expectativas del mercado en la última presentación de balances en $0,03 en el beneficio por acción. Como vemos, en los últimos 3 también han superado las expectativas y se espera que lo hagan en los próximos 4. En términos de valoración, podríamos estar hablando de una cotización un poco más atractiva que la de JP Morgan, un 13,83 de PE en los últimos 12 meses, por encima del sector y por encima del promedio de los últimos 5 años, pero no estaríamos pagando el premium que estábamos pagando con el banco anterior. El forward PE de 12,25, un 6% de premium en comparación al sector y un 4% en comparación al promedio de los últimos 5 años, y el Price to Earnings Growth, el PEG, de 0,89, lo cual es muchísimo más atractivo que el de JP Morgan. Lo mismo así el crecimiento, porque este año han crecido en un 11,8%, por encima de lo que lo ha hecho el sector y por encima del promedio de los últimos 5 años, y se espera que lo hagan en un 6,8% por debajo del sector, pero por encima del promedio de los últimos 5 años, lo cual es bastante interesante y es bastante positivo. Además de eso, los analistas estiman un 13,7% de aumento para los beneficios por acción de cara a los próximos 3 a 5 años. Si nos fijamos en el portafolio de Warren Buffett, vemos que luego de Apple y de American Express, Bank of America representa el casi 11% del total de su portafolio, lo cual es una locura. Tiene 568 millones de acciones con un valor total de $29.000 millones. Warren ha holdeado esta empresa durante muchísimos años y ha sabido comprar a buenos precios luego de la crisis financiera del 2008. Como siempre, el mejor inversor de todos los tiempos. Si nos fijamos en la Stock Screener, vemos que los beneficios por acción no han podido alcanzar el máximo histórico de 2021, pero el revenue per share sí lo ha hecho, y lo mismo que JP Morgan, el flujo de caja libre negativo. Esto es muy común en los bancos. Las acciones en circulación han sabido disminuir en la última década,
lo cual es bastante positivo, y el Return on Invested Capital del 2,25%, no muy atractivo y peor comparado al de JP Morgan. Si nos fijamos en su dividendo, vemos que tiene un dividend yield del 2%, lo cual es bastante interesante para aquellos que buscan empresas estables con rendimiento de dividendo alto. Significa un pago de $1 anual y lo ha aumentado al 18% en los últimos 10 años y al 8,5% en los últimos 5. Como vemos, el crecimiento ha sido exponencial prácticamente. El payout ratio de 34,27%, muy saludable, lo cual significa que pueden seguir aumentando el dividendo sin ningún problema. Si vemos la acción en términos de eficiencia, podemos encontrarnos más o menos lo mismo que con JP Morgan. Han acelerado el crecimiento de sus ingresos en los últimos 5 años al 11% por año, pero sus márgenes han disminuido considerablemente, un 50% este año, por debajo del promedio de los últimos 10, que era de 78. Parece ser un patrón común, un patrón repetido en los bancos de Estados Unidos. Ahora, si nos vamos a la stock valuation, con una valoración de Graham nos daría $71 por acción, con una múltiple casi 53 y el dividend discount model 115, lo cual es bastante alejado, y el promedio de todos estos sería de $80 por acción. A mi parecer, el dividend discount model está muy arriba, por lo que para este análisis vamos a eliminarlo. Ahora sí, yo creo que el precio intrínseco es mucho más coherente, $62 por acción, lo cual significaría casi un 15% de margen de seguridad a precios de hoy. Con uno del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de $56. Wall Street precia un aumento del 16% en el precio de Bank of America hasta los $61,5 para los próximos 12 meses, lo cual es un upside mayor al de JP Morgan y estaríamos hablando de un margen de seguridad mayor que el de aquella empresa. Si nos vamos al túnel azul, vemos que está cotizando por dentro del mismo, casi en el techo, lo cual significaría que está razonablemente evaluada. La podemos encontrar por debajo del túnel en el día de la liberación en abril del 2025. En los últimos 10 años el túnel ha sido bastante volátil, pero ha empezado a crecer de vuelta en el 2024. En los últimos 20 años vemos que ha caído significativamente en la crisis del 2008, pero que ha repuntado, lo cual significa que es una empresa, un banco que tiene resiliencia, al igual que JP Morgan, y que tiene muchísimo respaldo de Estados Unidos y también de organismos internacionales. Por algo es una de las posiciones más grandes en el portafolio de Warren Buffett. Ahora sí, el último banco del día de hoy es Citigroup, que actualmente tiene un precio de $118 y que, como vemos en los últimos 5 días, luego de presentar balances, ha llegado a los $111, lo cual, si aprovechaste esa oportunidad, estarías en una mejor posición que a la hora de grabar este video, porque como vemos, ha recuperado su nivel rápidamente. En el último año ha subido un 50%, en los últimos 5 un 85,3% y en los últimos 10 casi 190%, pero contrariamente a lo que fue Bank of America, luego de la crisis financiera del 2008 no ha podido recobrar su nivel de la acción de los $500. Obviamente estaba muy sobrevalorada en esta época, llegó a tocar los $10 por acción, pero si compraste en esta época de acá, en este periodo de aquí, estarías con retornos bastante negativos. En su última presentación de balances no han podido superar las expectativas de los analistas, pero como vemos se espera que en los próximos 4 sí lo hagan con crecimientos interanuales bastante interesantes. En términos de valoración, un PI de los últimos 12 meses de 15.7, un 30% de diferencia con el promedio del sector y un 70% de premium en comparación al promedio de los últimos 5 años. Es decir que estaríamos pagando un PI bastante elevado. El forward PI de 11.58, muy en línea con lo que es el sector, pero lo mismo por encima del promedio de los últimos 5 años, casi 30% de premium. Otra vez, algo muy interesante es el PEG, el Price to Earnings Growth, de 0.53, lo cual es bastante atractivo. Sabemos que si es menor a 2 es una buena oportunidad y si es menor a 1 podría significar una compra automática. El crecimiento no ha sido la gran cosa, un 6,10% en el último año, por debajo del sector, pero por encima del 3,8 de los últimos 5 años, y se espera que para este año de 4,88 lo mismo por debajo del sector, pero por encima del promedio de los últimos 5 años. Algo muy interesante, que es lo que estiman los analistas de sus beneficios por acción de cara a los 3 a 5 años próximos, es que aumenten en un casi 22% por año. Esto es un ratio bastante elevado, comparable con algunas empresas del sector tecnológico. Si nos fijamos en la Stock Screener, vemos que los beneficios por acción no se han podido recuperar de ese máximo en 2021. El revenue per share sí lo ha hecho, están máximos históricos, no así el flujo de caja libre por acción, que como vimos con los dos bancos anteriores, es una característica propia de este tipo de activos. Las acciones en circulación han bajado, se han disminuido significativamente en la última década, y a diferencia de JP Morgan y de Bank of America, Citigroup sí tiene capital expenditures en un 3,8% de capex to revenue y un return on invested capital del 1,5%,
muy bajo. Su dividendo también es bastante interesante, un dividend yield del 1,96%, representa un pago total de $2,32 por acción y como vemos en los últimos 10 años ha subido a un 30% por año. Esto se debe a que en el 2014 pagaban 0,04 centavos de dólar y en el 2018 pagaron 1,54 dólares, es decir, un crecimiento exponencial en ese lapso de 4 o 5 años, pero en los últimos 5 años se ha desacelerado obviamente a un 2,6% por año. Este ratio yo creo que sería insostenible. El Free Cash Flow Payout Ratio también muy saludable, del 56,5%. Recordemos que a partir del 80% podríamos considerar que el dividendo está en riesgo. No sería así el caso de Citigroup. Como vemos, el rendimiento del dividendo es menor al promedio de los últimos 5 años, de 3,5%, lo cual esto es un rendimiento bastante atractivo. Y el PE es mayor que el histórico, lo cual ambas métricas nos dicen que el precio de la acción podría estar sobrevalorado. Si nos fijamos en la eficiencia, vemos que se repite el patrón con las dos acciones anteriores. El revenue se ha acelerado en los últimos 5 años, a un 10,5% de aumento por año, y los márgenes han disminuido considerablemente, en este caso del 41,6%, por debajo del promedio de la última década de 68,4%. Citigroup tiene un CAPEX per share de 3,42 dólares, lo cual no tenían JP Morgan y Bank of America. También es algo que tenemos que recalcar, que esta empresa sí utiliza Capital Expenditures. Corriendo los mismos 3 métodos de valoración que con las anteriores dos empresas, llegaríamos a un valor intrínseco final de 125 dólares por acción aproximadamente. Como vemos, hay valores bastante dispersos, sobre todo la valoración de Graham de 220 dólares y el Dividend Discount Model de 64,5. Con el promedio de estos tres métodos tendríamos un margen de seguridad del 5,3%, pero con uno del 10%, nuestro valor aceptable de compra sería de 112 dólares por acción. En este caso, los analistas de Wall Street pricean un aumento del 7,5% para los próximos 12 meses hasta los 127 dólares aproximadamente. Díganme qué piensan de esta valoración. ¿Qué piensan de esta empresa? Si la tienen en mente para una posible compra, para una posible acumulación para largo plazo, por supuesto. Recordemos que en el canal no somos traders de corto plazo. Todas las investigaciones que hacemos y todos los análisis tienen el fin de comprar acciones que perduren en el tiempo y que sean de buena calidad para los próximos 20, 30 o incluso 40 años. Si nos fijamos desde la perspectiva del túnel azul, vemos que está cotizando por encima del mismo, lo cual podría estar sobrevaluada. El precio esperado es de 86 a 105 dólares y actualmente el precio de 118 supera ese rango, por lo que podríamos ver, como decíamos, una posible sobrevaloración. En los últimos 10 años, el túnel azul se ha visto con bastante volatilidad, sobre todo en este periodo del 2020 del Corona Crash, que por obvias razones, el precio intrínseco de esta y de la mayoría de las acciones del mercado ha bajado. Pero luego, al igual que Bank of America, a partir del 2024 ha repuntado el precio de la acción y desde las tarifas de Donald Trump aproximadamente está cotizando en un premium. Como vimos en el análisis de los tres bancos, hay un patrón que se repite, que es que los ingresos están al alza, aumentaron su ritmo de crecimiento de ingresos, de revenue, pero sus márgenes han declinado. Lo vimos en los tres bancos que analizamos. Este patrón responde a un cambio estructural en el ciclo económico y operativo de la banca estadounidense, por 4 motivos diferentes. El primero es que, si bien las tasas de la Fed subieron agresivamente luego de la pandemia, lo cual aumentó los ingresos por préstamos, pero también despertó a los depositantes, es decir, que eleva el costo de fondeo. Lo segundo es que todos los bancos americanos están en una carrera armamentista por inteligencia artificial y ciberseguridad. Como vemos, JP Morgan estima que para 2026 se utilicen 105.000 millones de dólares en Capital Expenditures. Esto hace que los márgenes, obviamente, se vean contraídos. Lo tercero es la inflación salarial y el aumento de los costos. El talento de Wall Street que requiere estos tipos de entidades son gigantes y obviamente la inflación hizo que los aumentos salariales se deprecien, por lo cual debieron aumentarlos. Y por último tenemos que la exigencia de capital, es decir, el concepto de guardar dinero por seguridad, justamente por la ciberseguridad y por la carrera de la inteligencia artificial, hace que métricas como el Return on Invested Capital o el Return on Equity, que es el retorno sobre el capital, así como también los márgenes, se vean afectados. Este patrón se debe a la transición de un modelo de dinero fácil a uno de escala eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos son más grandes, facturan más, es decir, sus ingresos están aumentando considerablemente, pero operar en un entorno con altas tasas de la Fed sostenidas y una regulación mucho más estricta sale caro, lo cual lo pagan
los márgenes. Y en pantalla tenemos los forward PE de las 3 acciones que vimos en este video. La más cara en este caso sería JP Morgan con un 14,53 de forward PE y la más barata sería Citigroup, que como vimos 11,59 de esta métrica. Mi opinión personal es que depende mucho del gusto de cada uno. Para mí el banco más reconocido o el que más calidad tiene es JP Morgan, sin ningún tipo de duda. Opera en muchísimos países a lo largo de todo el mundo y tiene un respaldo increíble, pero obviamente eso tiene un precio y es pagar un poquito de premium en comparación a las otras dos acciones. Luego creo que Citigroup, si bien es un gran banco, en comparación con estos dos es el de menor calidad, y Bank of America es la combinación perfecta de los dos mundos. Es un banco de gran calidad, sobre todo teniendo en cuenta que ocupa muchísimo porcentaje en el portafolio de Warren Buffett, lo cual da un respaldo obviamente bastante importante para los inversores como yo, que invierten en valor, y también creo que está cotizando a unos buenos precios, a unas valoraciones justas. No te digo que está cotizando wow, excelente, una gran oferta, pero sí creo que son precios para acumular. Si yo tendría que elegir por confianza, por calidad, sería JP Morgan. Si yo tendría que elegir una calidad menor, pero a un precio razonable, sería Bank of America. Eso es dependiendo de cada uno de ustedes que ponderan más, si la calidad o el precio. Como siempre, los invito a suscribirse al canal, que a los 1000 suscriptores les voy a regalar mi planilla de Discounted Cash Flow Analysis para que valoren acciones de la misma manera que yo lo hago. No olviden seguirme en mis redes sociales, X e Instagram, y en Substack, que subo resúmenes semanales y análisis fundamental completos todas las semanas. Y muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chau chau.